Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini. Qué bueno que nos acompañan un sábado más. Ya les cuento, miren, con un eufemismo que el cambio de gobierno ha puesto de moda, ahora a los cancelados del Estado se les llama desvinculados. La cancelación o desvinculación de servidores públicos cada 4 años se agrava cuando, como en esta ocasión, ocurre que además hay un cambio de partido gobernante. Entonces se presentan casos desgarradores cuando se desvincula a un servidor que pierde su trabajo porque se le dio ese trabajo a otro ciudadano cuyo drama era realmente peor. Ese ciudadano tenía 16 años esperando la oportunidad. Ese repetido drama humano es la expresión lamentable de nuestro subdesarrollo institucional, cultural y ciudadano. Y es también la expresión de una realpolitik de la que prácticamente ningún partido dominicano tiene derecho a sorprenderse, pues casi todos han sido aliados a algún partido de gobierno. Son, mis amigos, las contradicciones a las que se enfrenta un presidente bien intencionado. Por un lado, sus aspiraciones de institucionalidad con eficiencia y por el otro, su compromiso con quienes hicieron el trabajo político para que él llegara al Palacio Nacional. Ahora, todo esto, y mientras llega la civilización, todo esto se trata entonces de encontrar el equilibrio. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta qué nivel se puede cancelar a servidores públicos sin afectar el buen desempeño de las agencias del Estado? Ninguna entidad está preparada para desprenderse en pocos meses de su know-how, de su memoria histórica y laboral. Y cuidado que no estoy hablando aquí de botellas, sino de abnegados servidores públicos que siempre han existido en el Estado Dominicano, y eso incluye hasta la satrapía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y eso es mucho decir. Si queremos que el Estado sirva, en él deberían laborar servidores públicos que sepan hacer su trabajo. Si es miembro del partido gobernante, pues felicidades, pasen por donde cachita. Pero la militancia partidaria no debería estar por encima de la eficiencia, la profesionalidad y la experiencia, para no hablar de uno de los grandes avances de los últimos años, la carrera civil y administrativa que otorga la categoría de servidor público de carrera, lo que debe ser respetado, y si no es respetado, pues ahí están las altas cortes y además existe jurisprudencia al respecto. Los servidores de carrera son los menos, es verdad, pero son intocables, salvo una falta grave u otras condiciones que señala específicamente la ley 4108. Entonces, mis amigos, que por consejos no quede. El desvincular a servidores que no pertenecen a la carrera administrativa, pagándoles sus debidas prestaciones, es un derecho de toda administración pública o privada. Bueno, como después de las elecciones del 2024 podría continuar el presidente Abinader, pero también podría regresar Lionel o llegar Margarita, Francisco, Abel, el príncipe Karim o el innombrable nietísimo Trujillo. Entonces, ante esa realidad posible, los actuales empleados del Estado tienen 3 años para adquirir la categoría de servidores públicos de carrera, que es lo único que puede salvarlos de una cancelación, desvinculación, llegada la hora de un cambio de gobierno o de presidente. Entonces, que por consejos no quede. Ahora nos vamos a la pausa y al retorno les prometo una entrevista de terrible actualidad y de fundamental importancia por el tema que la motiva. Hablaremos de COVID-19, de vacunas de tercera dosis, de la variante Delta ya en el país y por supuesto del mundo post-COVID que nos espera. Eso lo hablaremos con el exministro de Salud y actual secretario de Salud del PLD,
el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. No se vayan muy lejos, les espero. Nuestra posición ha sido, y creo que la OMS, OPS, Fauci, Estados Unidos han dicho, no hay tercera dosis por ahora, porque no hay evidencia, y lo ha dicho el CDC, no hay una evidencia sólida que induzca a que en este momento se esté recomendando una tercera dosis. Continuamos y recibimos al ex ministro de Salud Pública, pero también actualmente es el secretario de Salud Pública del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Pablo, y siempre un placer estar aquí en tu programa, ameno, juicioso en las entrevistas, y para mí es una velada interesante siempre. Qué bueno, agradezco especialmente no solo esta participación, sino en aquellos momentos difíciles que se hizo el esfuerzo y se pudo venir en un par de ocasiones a este programa en el momento más importante y que más información sosegada necesitaba la población. Eso se recuerda y se agradece especialmente. Pero mi doctor, ya estamos con el Delta en el país, con la variante Delta del coronavirus. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicaciones tiene el hecho? Ese hecho, ¿qué peligro puede tener la presencia de la variante Delta ya en el país? Bueno, de las tantas variantes y se seguirán produciendo variantes, los virus son las partículas, los microorganismos más pequeños y que tienen una ductilidad extraordinaria en su proceso de adaptación. ¿Ductilidad? Esa facilidad, esa elasticidad para moverse y buscar la ventana en la cual puedan hacer el cambio adaptativo. Muy bien. La adaptación es propia de todos los seres vivos, desde los grandes mamíferos hasta este mundo microscópico que la gente no ve, siente, pero que está ahí y vive y convive con nosotros, a veces dentro como parte de nuestra propia economía de la salud. La Delta es la variante india que ya se ha extendido por más de 100 países. Está circulando y la propia OMS está ya pronosticando que en corto tiempo ya será el 90% de los casos estarán producidos por la variante de Delta. De modo pues que lo que tenemos que entender por esta variante, ¿cuáles son las características que tiene? La contagiosidad más elevada, valga decir. Las variantes originales tenían un número básico de contagio, RO se escribe en epidemiología, de 2 a 3 casos por cada positivo. La contagiosidad de la Delta tiene un RO mucho mayor que esas tradicionales y se habla en unos estudios de 40%, en otros de 60%, y hay quien diga que hasta un 100%, lo que significa que pudiéramos estar hablando de 4, 6, 8, el número de contagiados que derivan de la Delta. Y usted me dice que existe la posibilidad, es casi seguro, de que sigan apareciendo variantes. Sí, así como, igual a como apareció la Delta. Claro. Y cómo apareció la africana, cómo apareció la inglesa, cómo ha aparecido la brasileña. ¿Y la tendencia es agravarse? Nosotros no pudiéramos hablar de agravarse. Aquí hay que tomar en cuenta varios elementos en este sentido. Es evidente en todos los estudios que ya formales que se han hecho, el informe chileno, el informe uruguayo, el informe turco, el informe de Indonesia, sobre que lo menciono esto porque es donde se ha usado Sinovac o las vacunas chinas, que han estado sindicadas como las de más baja eficacia en los estudios. Recordemos que esa eficacia se determina mediante la prueba contra placebo. Okay. Y la efectividad es entre vacunados. ¿De acuerdo? Tiene el porcentaje más bajo. Exactamente. De Entonces, ¿qué reportan esta gente? Que Sinovac en esos 4 países redujo la mortalidad, redujo la hospitalización, redujo el ingreso a UCI y redujo la gravedad de la enfermedad. 4 elementos básicos de este tema.
El quinto tema, que es el que tiene que ver con la reinfección de pacientes o ciudadanos que han recibido 2 dosis, eso está en estudio. Hasta ahora lo que se dice que a nivel mundial anda por 0.01%, lo que significa que del 100%, ese por ciento de personas que se reinfectan, estamos aquí hablando casos como el lamentable de nuestro amigo Willy Rodríguez y otros más, Wow. que no dejo de expresar ese sentimiento de dolor por su muerte. ¿Cuántos son de los 3 millones de vacunados que tenemos? Ellos no lo tienen. No están para que me puedan decir a mí cuántos son exactamente y ver en la decisión de salud pública si es importante o no, porque si es una fracción tan la que está, como decía, a nivel mundial, que detectada, pues no tiene importancia. Ahí la importancia viene en que hay que prestar atención a ese 0.01% para ver qué hay en cada uno de esos casos que motiva y permite la reinfección. Entonces ya ahí entra en el campo de la clínica la investigación, que son 2 decisiones totalmente diferentes. La decisión que se toma a nivel clínico, a la cabecera del paciente, en la cama del paciente, tiene una lógica totalmente diferente a la decisión de salud pública basada en acciones poblacionales. Podríamos decir entonces que es muy buena noticia el hecho de que nuestro país se vacunó fundamentalmente con Sinovac y la tercera se habla ya de Pfizer. Esa combinación puede ser muy provechosa para los efectos. Ahí mismo pregunto, ¿qué le parece lo de la tercera dosis? Porque también hay otra discusión. Bueno, esa fue la discusión de Palacio con el gabinete y el presidente. Nuestra posición ha sido, y creo que la OMS, OPS, Fauci, Estados Unidos han dicho, no hay tercera dosis por ahora, porque no hay evidencia, y lo ha dicho el CDC. No hay una evidencia sólida que induzca a que en este momento se esté recomendando una tercera dosis. ¿Qué proporción? ¿Y qué puede explicar entonces que en algunos países como Dominicana se esté poniendo la tercera dosis? ¿Qué explicación Los tiene? argumentos son, pero no hace daño. Eso tampoco lo pueden establecer porque no hay explicaciones ni estudios que digan no hace daño. Están partiendo de presunciones en ese sentido. O sea, no es científico, no se ha demostrado científicamente que una tercera dosis, o más bien, no se ha descartado que una tercera dosis No se ha descartado. puede Puede que a futuro se necesite un refuerzo o incluso más. ¿Entiende? El COVID se va moviendo hacia una endemicidad, es decir, a una enfermedad tipo influenza endémica, que cada año vienen esas recurrencias, esas oleadas de influenza que mata a mucha gente en el mundo y que tiene vacunación anual y que esa vacuna los laboratorios la preparan en función de la cepa circulante ese año. Ojo, entonces, una tercera dosis en este momento no hay un aval sólido que pueda conducir a eso, como tampoco la hay para el cruce de vacunas. No hay. Se han hecho algunos ensayos, pero no son los concluyentes, ni tienen la dimensión, el estudio, para decir concluyentemente si se puede hacer esto y lo vamos a hacer. ¿Y qué explicación puede tener eso? Porque son otros motivos. Yo diría que hay un dinero invertido. En el caso alto. dominicano, Sí. en el caso dominicano, yo le voy a plantear lo siguiente. ¿Cuál es el ciclo señalado desde el inicio de la pandemia del virus? 14, 15 días. Te infecta, desarrolla y luego desaparece. 14 días. Cuando se hace el desescalamiento actual, se pone por semana. Significa que ni siquiera están tomando el ciclo viral para ver el comportamiento social, porque la desescalada va o abramos todos porque la economía nos está afectando, que me digan eso, no aguantamos más, pero la parte sanitaria no la estamos siguiendo porque tendríamos que tomar entonces desescalada de 14 o 15 días. Usted me está criticando la decisión de las autoridades actuales de hacer la desescalada por semana. Totalmente. En vez de quincenal como es la duración del proceso. Totalmente. Que no hace sentido desde el punto de vista sanitario.
Económicamente sí tiene el sentido y es lo que se está viendo. Es decir, vamos a jugarla todas a la apertura porque la economía está en una situación, hay inflación, hay caída de empleo, hay de todo eso. Por tanto, el encerramiento, la limitación nos va a dañar la economía de tal manera que el costo político sería devastador. El equilibrio. ¿Se ha logrado, está de acuerdo, doctor Sánchez Cárdenas, con ese equilibrio que es por donde va la cosa? O sea, el gobierno tiene que buscar la manera de qué forma esto no se me va de lado, porque también, bueno, vamos a estar todos saludables, pero en una rebelión social. Ese equilibrio, ¿qué le parece? No, justamente, o sea, nosotros desde el principio hemos dicho, aquí el manejo de la pandemia, como lo han hecho todos los países, es ese equilibrio entre la apertura y por otro lado la información sanitaria, que te puede inducir a abrir con justificación o a cerrar con justificación también, porque los contagios han aumentado. Israel, Reino Unido, ha postergado, Johnson ha postergado ahora la apertura que tenía para el 1 de julio. ¿Por qué? Variante Delta y aumento de los casos. Estados Unidos ha triplicado el número de casos actualmente y hay preocupación en las autoridades de salud basada en la Delta, pero está atacando ¿a quién? A los no vacunados o a los que tienen una dosis. Yo digo, Sí. ¿cuánto nos falta por vacunar con 1 y 2 dosis en el país? Debe andar por encima del 25%. Y con la primera dosis, que tienen una sola dosis, estamos hablando de que cerca del 55% de la población todavía es vulnerable, porque se ha visto, y eso sí está demostrado, que una primera dosis es insuficiente para dar protección, la que se busca con la doble vacunación. Exacto. Y los que no tienen, pues lógicamente están desprotegidos. Por tanto, nosotros nos estamos moviendo donde la mayoría de la gente está en una condición vulnerable todavía. Solución: si usted abre, tiene que dar un empuje al proceso de vacunación, que es el gran protector en estos momentos, y yo diría que es esencialmente la más importante acción de salud pública que está desarrollando el Ministerio de Salud Pública y el gabinete. Lo que es acertado. Lo O sea, que- el lo que es centrarse, correcto. por ahí es que está la Exacto. Maiboa. Lo que ha descuidado es el tema de la vigilancia epidemiológica. ¿Entiende? Eso es otra cosa. Ese es un tema de debilidades que hay en ese sentido. Pero tradúcame eso, debilidad, descuidado, ¿cómo se explica eso? Bueno, el tema es que usted tiene unos reportes que le van diciendo dónde están los puntos calientes. Se supone que esos puntos calientes usted tiene un personal en las direcciones provinciales y de área, en las cuales las intervenciones en esos puntos tienen que ser de búsqueda activa, localización, PCR si no se han hecho, y ver las condiciones sanitarias de cada uno, incluso conducir al aislamiento si es necesario en determinadas demarcaciones que reúnen condiciones sanitarias muy malas. No se está haciendo eso de ubicar, que no es tan difícil, a esas personas que padecen esos males y si no se han vacunado, entonces un poco presionar. Es muy más. débil lo que se está haciendo y muy esporádico la información que yo tengo. Pero en general, esas medidas son muy débiles. En este momento, por ejemplo, la apertura implica, además de la vacunación, un trabajo fuerte de orientación pública de que tener 2 vacunas no significa que usted se va a quitar la mascarilla. Inglaterra, Europa lo acaban de hacer. Es imposible y todos los países abrir indiscriminadamente y permitir que la gente ande sin mascarilla o mantener el distanciamiento y las medidas de higiene generales que ya se han indicado. Los conglomerados también, y es una parte del protocolo que hay que tomar en cuenta. Un supermercado, una tienda, no puede tener un aforo en un momento determinado, como si fuera Navidad, como hemos visto en las Navidades tradicionales, sin pensar que estamos en tiempo COVID. Entonces, ese aforo en las empresas tiene que ser de los visitantes, tiene que ser controlado. El problema es que ustedes, cuando digo ustedes, cuando se mete el elemento político, cuando estamos hablando con el doctor, con el médico y con el científico de la medicina, las cosas fluyen. Ahora, cuando entra la política, el afán de la popularidad, porque lo que uno puede criticarle al actual gobierno en ese sentido, también al pasado. O sea, uno sintió como esa preocupación de, sí, los médicos, pero vete al paso Maquinini, que aquí hay un asunto también de popularidad y de aceptación. Entonces, ese equilibrio le ha sido sumamente
difícil, a las actuales autoridades también. A nosotros nos acusaban a mí, de politizar el manejo de la pandemia. Y yo digo, yo rogaba por 15 días o 20 días de estado de excepción. Claro. Me lo negaban, me lo regatearon. ¿Quién tenía la actitud política en esos momentos? ¿La tenía yo, que estaba pidiendo 45 días, o aquellos que una vez que llegaron al poder se han repetido 8 periodos de 45 días? ¿La política estaba en mi actitud o en la que posteriormente se revela? Pero hubo una acusación de que ustedes querían meter el cuco, de que venía el COVID, que iba a matar el COVID, para que la gente no saliera y no fuera a votar, porque el PLD estaba abajo. Es falso, en las encuestas se le dijo, pero se le dijo. Eso fue una acusación de campaña esas dura. Son las acusaciones de campaña. Dura. Y esa es la parte de la politización. Yo doy fe y lo decía anteriormente, de que no tenía un manejo de tipo político en estos casos. Todo lo contrario. Sea en la atención, sea en la labor epidemiológica. Ahora, que me digan en qué momento de ese periodo algún otro país tuvo variaciones diferentes a las que ellos sugerían. Todo lo contrario, porque eran esquemas internacionales. Sin embargo... Reino Unido cerró ¿por cuántos meses? Francia cerró un mes completo. Y París desolado como un cementerio, sin sus cafés famosos que tanto te gustan. Se sufrió. Sí. Todo eso como un cementerio. Abre y sale con un 2% la positividad. Y ahora están de nuevo, Macron, ya usted vio las medidas que acaba de tomar. Sí. Lo que significa que tomar decisiones de tipo de salud pública no significa politización. La politización es usted negar en un momento cumbre de la evolución de la pandemia el estado que se necesitaba para controlar ¿qué? La difusión comunitaria, lo que fue escalando poco a poco. Entonces, ahí hay que hacer esas diferencias. Lo que pasa, ministro, fue que esto fue muy duro porque la República Dominicana es el único país que ha organizado elecciones en medio de un coronavirus terrible. 3. Y una no, 3. Fue terrible. Sin embargo, deben hacer las paces, PRM gubernamental, PLD ex gobierno, porque la valoración del manejo del COVID de las autoridades pasadas y presentes comparativamente no es bueno, es muy bueno. La valoración internacional, e incluso yo estuve leyendo hace poco un artículo del profesor, yo me voy a acordar, el sociólogo, el hombre de los debates de la prensa. Manuel Campos Vidal. Manuel Campos Vidal, que es un hombre de mucho respeto, un sociólogo, periodista de mucho respeto, que entre los países que hacía el reconocimiento, incluso mencionaba al doctor Sánchez Cárdenas. Digo, me encantó eso, digo, porque es que los políticos entonces se viven tirando cajas y cajones, pero resulta que la República Dominicana, el gobierno del PLD y el gobierno del PRM, Sánchez Cárdenas, Rivera, el anterior ministro, y ese equipo, el trabajo comparativamente ha sido no bueno, muy bueno, pero a los dominicanos como que por la vena de la política nos cuesta hacer el reconocimiento al otro. Entonces lo dañamos porque usted descalifica al PRM y el PRM descalifica al PLD. Pero nosotros, mira, no he tenido una actitud, al contrario, de colaboración, y lo sabe el presidente. Sí, pero ustedes tienen una naiboa, porque yo vi una conversación entre usted, señor exministro, y el presidente de la República, dos caballeros, pero había una naiboa en esa conversación, y una cosita, y usted ve, había un cocorícamo en la conversación, terrible. Hablemos de ese diálogo que fue interesante, que fue fluido. Sí, y en la que el presidente pues tuvo una participación prácticamente única, con escasa participación de alguien más. Pero que yo noté que fue muy caballeroso con usted, pero también en la caballerosidad de ambos, y yo con también hubo, uno sintió la contradicción. La contradicción había una naiboa, justamente en elementos técnicos. Nosotros decimos, hemos desarrollado un plan de vacunación bueno, claro que sí. Ahora, ¿le debo aplaudir la tercera dosis? Claro que no. No me avalan mis juicios los organismos internacionales, el propio Estados Unidos, el propio Fauci, el CDC, me avalan, no a ellos.
Entonces el argumento contrario que me dan es, pero no hace daño. ¿Y dónde está el aval de eso? Si eso necesita tiempo en una política poblacional. Okay. Que diferenciemos eso y se lo hice saber. Una cosa diferente es a la cabecera del paciente. Manejar un paciente que tiene inmunodepresión, que se está dializando, que tiene hipertensión, que tiene una serie de cosas, que tiene sus antígenos muy bajos y que está expuesto, aún con 2 dosis, a una reinfección y que el clínico dice, vamos a ponerte una tercera dosis. Como no hay estudios definitivos sobre el cruce de vacunas, te pongo la misma que te puse, que en un momento te subió las defensas y que con una tercera pudiera mejorar las defensas inmunitarias de ese paciente. Esa es la decisión clínica de un paciente específico donde yo tengo todos los elementos bajo control, como es todo quien está interno. La decisión de salud pública, que es poblacional, no es mandarte, vacúnate, que esto no hace daño a ninguno. O decir como alguien en esa mesa dijo, yo me pongo la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Para mí eso es un despropósito, desde el punto de vista de la evidencia en medicina. ¿Cuál riesgo hay? Yo sé que no se ha demostrado científicamente ni A ni B, pero ¿cuál riesgo podría haber de una Johnson tercera Johnson, y una cuarta? Johnson Johnson. ¿De qué está ahora mismo el propio Estados Unidos hablando? Hasta de suspenderla por Guillain-Barré. Pero eso es el estudio salió científicamente, estudio, claro lo de sí, Guillain-Barré claro. No es que se está estudiando, que se dice, No, porque hay que esos ver son mucho ya stevia en estudios esto. que han salido Sí. demostrando el vínculo O sea, elevado. entonces no es correcto aquello, no, yo me pongo la tercera, la cuarta y la quinta. Eso nunca yo lo he visto. Yo creo que eso es simplemente una chabacanería desde el punto de vista de la salud y científica. Sí, pero eso no fueron las autoridades, para ser justos, no fueron las autoridades actuales. Pero el tema de la desescalada, esta semana, creo que fue el jueves pasado, que las autoridades anunciaron oficialmente la presencia de la variante Delta. Entonces llamó la atención que el jueves se anuncia la presencia desde junio de la variante Delta y el miércoles se amplía hasta las 11 de la noche con las 2 horas de tránsito el toque de queda. Entonces como que hay algo desde su experiencia que puede explicar esa decisión. Económico-política. Pero me refiero al choque, o sea, en un momento en que tú me estás alertando. Yo se lo voy a poner. Óyeme, Julio Maquini, vete al paso que tenemos, oye, la Delta está aquí. Entonces, de repente, en este momento, la lógica desde la ignorancia, desde mi ignorancia, sería entonces, vamos, vete al paso, Maquinini, vete al paso, pero al mismo tiempo me abren hasta las 11 más 2, 1 de la mañana, ya eso Vamos con la lógica elemental de salud pública. Porque alguna explicación científica, yo confío en las autoridades actuales, ¿alguna lógica debe tener eso, doctor? Económica, básicamente, y bajo presión también empresarial y política. Usted sabe de porque eso. la economía es evidente que estamos Era dura afectados. la presión sobre el ministro Sánchez Cárdenas de los entes. Yo diría que en ese momento menos, porque al llegar aquello de golpe, todo el mundo se recogió, las empresas, pero que además tenían un soporte del gobierno de Danilo Medina, que le estaba dando a los empleados y a las empresas. Pero entonces, eso se ha mantenido, pero el gobierno ha mantenido eso se ha lo de la fase y cosas, eso se ha desmontado. Sí. Entonces, pero en aquel momento, todos los ciudadanos, todas las empresas se sumaron a esa política de restricción de la circulación para evitar la expansión excesiva. Era más fácil para ustedes. Y eso que usted dice, de que en resumen, y lo he dicho no en este programa, que me place decirlo también aquí, en resumen, la República Dominicana, en base a esa planificación que se hizo, a las medidas que se tomaron, tiene unos resultados aceptables a nivel internacional, con una tasa de letalidad inferior a la media mundial. Y muy por debajo de la de América, que está rondando los 1.600 Pero vamos a la historia reciente, tú buscas las metidas de pata del sistema sanitario italiano, del chileno, del de Estados Unidos, del español, que todavía se están matando los políticos por el manejo. Entonces, cuando tú vienes a esta isla del Caribe, pero mira, estos mulatos descafeinados como que lo han hecho bien. Teníamos todo. No. ¿En qué se basó la acción del gobierno nacional?
medidas de salud pública, restricción de circulación, uso de mascarilla, higiene, distanciamiento social, los conglomerados evitarlos, ¿entiendes? Entonces, esas medidas de salud pública han sido las que han recorrido todos los países. Cuando esos contagios suben, inmediatamente te cierran, porque son elementos básicos de manejo poblacionales. Siempre. Óigame, la peste de Justiniano, 348, 47, que se llevó un tercio de la población, salió del Nilo por allá y se metió a Constantinopla y de Europa y de ahí bajó. y diezmó a todo el mundo, hasta que alguien descubre de que con la chinche estaba el vector y empiezan a tratar eso. ¿Qué es la chincha aquí? La Es la chincha. chincha lo La correcto, chincha pero de le aquí. decimos la chincha. Exacto. Okay. Era el vector a través de la cual la peste se estaba transmitiendo. Entonces, fíjense que cuando surge la evidencia, entonces se empiezan a tomar las medidas de control para evitar esa transmisión. Pero se fue Justiniano y se fue todo el imperio con todo. Claro, que por cierto, la experiencia, porque ahora estudiando cualquiera pasa, ahora ya hay una experiencia, tenemos 16, 17 meses en esto, ahora esos meses iniciales, coño, que no hay protocolo, porque ya hay un protocolo, el tigre llega con fiebre, le duele el pecho, se lo mata a cero, tiene que llevar, tú le das un mejoral punto 2, un Tylenol por la izquierda, y entonces una qué sé yo qué cosa, y ya, o sea, hay un protocolo. Pero ¿cómo fueron aquellos primeros meses? De alguna manera, perdóneme, había un poco como de inventar, porque es que no hay un elemento científico demostrado de qué es lo que funciona, y hubo mucha discusión de medicamentos. Sí, Yo sí. recuerdo La médicos... ivermectina. Permíteme, yo tengo un gran amigo médico en los Estados Unidos que yo recuerdo que llamó a uno, a la familia, pónganse eso. O sea, fue Bueno, pero esa aquí tenemos experiencia. el profesor Fue terrible. Vázquez, Profesor, Erasmo, que murió hace poco, de COVID. de COVID. Era uno de los últimos grandes precursores del uso de la ivermectina como Ivermectina. la ivermectina. Igualmente José Natalio en Puerto Plata. Y en la propia comisión presidencial se discutió que se aprobara eso. Yo nunca la aprobé, porque no había evidencia alguna. Y hoy todavía no la hay, concluyente en ese sentido. Pero aquello en ese momento era un asunto de intuición, porque es que no tenemos demostración científica de que esta funcione, pero que no tenemos demostración científica de ninguna. Pero había Entonces, ¿cómo fue aquello? la base científica previa, vamos, el acervo científico médico, Ajá. siempre se parte de ahí. ¿Qué es lo primero que dicen? Bueno, es una enfermedad respiratoria, el tratamiento ahora disponible es sintomático. Te sube la fiebre, vamos a darle paracetamol. Y así sucesivamente. Deshidratación por fiebre, te hidratamos. Empezó por ahí la cosa. Y en la medida en que íbamos avanzando y las investigaciones fueron fluyendo, entonces surge el tocilizumab, por las razones que explicaba al principio, que ya estaba reconocido y se sabía esas condiciones. Con los clínicos nacionales se vio que tenía un efecto positivo y se incluye en el protocolo de manejo. Pero surge también la investigación del buen efecto que tienen los esteroides en estos casos, sobre todo con la marea inflamatoria pulmonar. Y se incluye en los cosas. No incluimos la ivermectina porque no está. Incluimos, después de muchas discusiones, la hidroxicloroquina, basada en 3 investigaciones de Marsella. Pero que no existían Que al inicio y no que trajo existían. discusiones en los primeros meses. Exactamente, pero sobre esa base estábamos inventando de que bajo evaluación médica se pudiera usar la hidroxicloroquina y salvando, porque está en el protocolo que se hizo en ese entonces, que aquellos pacientes que tenían trastorno del segmento ST del electrocardiograma no pueden usar hidroxicloroquina. Es decir, que era condicionada. Y así fuimos evolucionando hasta que actualmente, oxígeno, por ejemplo, en los casos de complicaciones. Pero ya ahora, pulmonares. en la actualidad, ya sí hay un protocolo. Ya hay un Las autoridades saben cómo bastante, manejar, los sí, nemólogos sí, saben sí, qué ha funcionado, Esa ha qué no ha sido funcionado. una La de las memoria cosas- histórica. una de las cosas que ha ayudado galena. a evitar más muertes, Ok, más las vacunas. Es decir, todos esos factores se han ido sumando.
en ese sentido. De modo pues que en sentido general, y aquí pongo lo que es pandemia, lo que es política, lo que es Estado, sociedad. En sentido general, República Dominicana ha hecho la labor. Ahora, en sentido estricto, y nosotros tenemos que señalar, no hay evidencia para la tercera dosis. Completemos esa Pfizer que está llegando con el 25% que no tiene ninguna, vamos a ponérsela a ellos. Y completemos aquellos que tienen las otras dosis, de Sinovac, por ejemplo, que tienen una sola dosis, completar y llevar a 85-90% la vacunación nacional, de manera que tengamos ya inmunidad colectiva establecida por inmunización. Esa propuesta se le ha hecho formalmente a las autoridades sanitarias y actuales. públicamente, claro. No, pero formalmente, porque yo recuerdo cuando el PLD era el PLD, don Juan decía aquello, que de que detrás de cada protesta tenía que haber una propuesta. O sea, entonces, en el mismo Palacio hablamos de eso, ante el Sí. presidente y el gabinete, y le señalábamos eso. En vez de tercera dosis, completemos el ciclo de cobertura de la vacunación poblacional. Si nos llegó Sinovac, Sí. dediquémosla a aquellos que no tienen ni una y le ponemos las 2 dosis. Y al que tiene una Sinovac, completemos su segunda dosis, pero el radio de cobertura poblacional tiene que subir sobre el 80% para nosotros hablar entonces de otra cosa. Finalmente, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo, PLD en verde o PLD en morado, gobernaron el país 96-2000, 2004-20, fueron 20 años de los últimos 24. Ahora tiene el PRM, está en el poder, va a estar 4 años. Aprendieron la lección, la partidocracia, aprendió la lección para darle prioritaria, number one, número uno, a la salud, como se hizo después de tantas protestas con la educación y el 4% que se miró hacia la educación. Yo me imagino que después de todo lo que ha pasado, ya ahora los presupuestos, porque obras son amores, los presupuestos hacia salud, el sistema de atención primaria, esa tacañería peledeísta para aplicar eso y enfrentar a sectores que se oponen a eso. Ahora, quizás el actual gobierno, con la experiencia de ustedes, y porque tampoco uno sabe en el 24 qué va a pasar, yo no sé. Por favor. Bueno, yo creo que tenemos, este es el momento, cuando estaba ahí también lo planteaba, de una ola adicional de reformas en salud. Aquellas reformas que se hicieron, muy tímidas, necesitan una tercera ola de reformas en el sector salud. Y sobre esa base, entonces, determinar los presupuestos que se necesitan, porque, por ejemplo, el sistema sigue operando sobre la base de la asignación tradicional. Yo te daba 12.000 millones el año pasado, ahora te voy a dar 12.500. El hospital a tal tenía tal y yo te voy a sumar 100 millones más. Pero, ¿qué pasa? Como hay tantas deudas estructurales como la atención primaria que usted menciona, que empecé a trabajar, incluso dejé Pero no lo dejaron. bastante avanzado. Le bajaron la pesada. Bueno, pero los poderes fácticos yo creo que terribles se comen, estos gobiernos reculan de una vez. Hay de todo eso, pero también hubo la determinación de conformar un marco, digamos, de ejes fundamentales para esa reforma de atención primaria y de inversión aumentada hacia el primer nivel dentro de la cual opera la atención primaria. Es decir, eso es un elemento clave. La otra tiene que ver con seguridad social, que ahora está la ley en el Congreso y no veo todavía luces esclarecedoras del cambio que va a haber, porque yo lo que digo es una cosa. Sin atención primaria, que es necesaria para reducir los costos operativos del sistema y que todo no sea segundo o tercer nivel como ahora todo el mundo va, la seguridad social tendría que vincularse de alguna manera una cosa con la otra, para que el primer nivel reciba unos ingresos mucho mayores de la seguridad social, porque ya tenemos el 100%. Claro. De esa seguridad tendremos que volver Entonces, a hablar. Hay unas reformas aquí mancomunadas, digamos, con la visión holística de salud, seguridad social, que tenemos que unificar un punto de vista. Y por supuesto que por el interés nacional el PLD está dispuesto a dejar un poco la política y cuando hablemos de educación prestar toda la colaboración y apoyo para que el próximo presupuesto
tome en cuenta la salud, pero además esas iniciativas que el poder fáctico terrible frena, que el PLD desde la oposición le diga al PRM, no, eso es importante para el país. A nosotros no nos dejaron, pero nosotros te vamos a apoyar. Eso es posible a pesar de las querellas políticas. Es que el PLD ha hecho una oposición responsable. Se ha estado señalando puntualmente. Nosotros apoyamos en el Congreso los 45 días en 8 oportunidades, a pesar de la politización que nos negó los 45 días en la gestión nuestra. No tenemos ningún problema y hemos apoyado todas esas reformas que se han planteado. De manera que, y en materia de salud, seguiremos llevando a cabo una política responsable de nación, porque este es un tema nación. Y lógicamente el PLD seguirá actuando en esa dirección. Lo que el PLD no puede es sencillamente, digamos, endosar, sin siquiera decir, no hay evidencia sobre la tercera dosis. No hay evidencia concluyente sobre el cruce de vacunas. Muy bien, Es pero, decir, ministro, es aporte con las críticas para que el gobierno corrija y enderece y llevemos entre todos un consenso sobre cuál debe ser las políticas públicas. pero me quedo con esa palabra, es un tema nación, que así sea. Buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre, sean felices.